Bien, seguimos repasando en casa por el aislamiento social preventivo, por la pandemia de COVID-19, hasta que podamos volver a la escuela. En este video vamos a hablar de cuadrados de binomio, de completar cuadrados y de diferencia de cuadrados. Todo esto pensándolo como expresiones equivalentes, ¿sí? La idea de escribir una expresión de otra manera, que valga lo mismo, pero que sea más conveniente según el ejercicio que tenemos que resolver. Pensemos primero en el cuadrado de un binomio. Cuando nos habla de cuadrado de un binomio, cuadrado es la potencia con un exponente 2, es elevar al cuadrado. Binomio, bi, hace referencia a 2, y nomio, términos. Entonces, estos son 3 ejemplos de cuadrados de binomios. ¿Sí? Está elevado al cuadrado una expresión que tiene 2 términos. En este caso no lo podemos sumar, 3 más x. En este tampoco, 4x más y. En este caso sí, si queremos hacer 5 más 2 es 7, elevado al cuadrado, 49. Pero como vemos, no siempre se puede hacer esto. Entonces, lo que vamos a buscar es una expresión equivalente. Bien, para que nos sirva en general, no vamos a trabajar individualmente. Vamos a escribir una expresión general. Si estamos hablando del cuadrado de un binomio, si queremos plantearlo como la suma de 2 términos, vamos a usar 2 letras que simbolicen tanto a un número como a una expresión. Y a eso lo vamos a elevar al cuadrado. Si pensamos en esto en general, a más b al cuadrado, sabemos que a con b no lo puedo sumar, pero lo que vamos a hacer es multiplicar 2 veces la expresión. Porque recuerden que elevar al cuadrado era eso, ¿sí? Multiplicar por sí mismo. Bien, hasta acá está expresado. ¿Cómo se resuelve esto? Fácil, aplicando distributiva. Vamos a tener a por a al cuadrado, a por b por b, b por a, solamente lo expresamos, no podemos hacer nada, y b por b al cuadrado. Como es el mismo elemento el que estoy multiplicando, es elevarlo al cuadrado. Bien, ¿qué se puede hacer de todo esto? En el primer término nada, lo bajo. A por b es lo mismo que b por a, el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? La multiplicación es conmutativa. Por lo tanto, estos dos términos son iguales. Podemos poner 2a por b. Es 2 veces esto. Y bajamos el último término. Bien, esto, que era el cuadrado de un binomio, se transforma en un trinomio cuadrado perfecto. Se llama así. ¿Sí? Eso quiere decir que cada vez que tengamos el cuadrado de un binomio, podemos escribir el trinomio cuadrado perfecto que corresponde. Fíjense cómo queda. El primer elemento al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Esto hay que aprenderlo. Acá a veces decimos el doble producto, ¿sí? Es otra forma de recordarlo. Pero esta expresión siempre va a ser equivalente a esta otra. Entonces, ahora lo podemos usar en los ejemplos que teníamos. Teníamos 3 más x al cuadrado. Bueno, 3 sería a y x sería b. Entonces, si queremos escribirlo de esta forma, para poner a cuadrado, lo que vamos a poner es el primer elemento al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado. Más 2 por a, dijimos que era 3, por b, dijimos que era x, porque era el segundo elemento de la suma, más b al cuadrado, bueno, x al cuadrado. Acá resolvemos, 3 al cuadrado es 9, más 2 por 3, 6 por x, más x al cuadrado. Mucho cuidado no juntar el 9 con el 6 porque están en términos diferentes, ¿sí? El 6 está multiplicando la x, no lo junto. Esta es la expresión equivalente a esta otra. Si lo desarrollamos acá, aunque ya tenemos el resultado, nos va a quedar 5 al cuadrado más 2 por 5 por 2 más 2 al cuadrado. Si resuelvo, 25 más 2 por 5, 10, por 2, 20, más 2 al cuadrado, 4. Si hacemos 25 más 20, 45, más 4, 49. ¿Ven que da igual? Y da igual porque son equivalentes. Usamos el último ejemplo. Otra vez, acá A va a estar compuesto por 4x y B va a ser y.
Entonces, a al cuadrado va a ser 4x al cuadrado, todo 4x, por eso uso paréntesis, más 2 por a por b, más b al cuadrado, o sea, i al cuadrado. Esto es una multiplicación, así que la potencia se puede distribuir. Nos va a quedar 4 al cuadrado, 16, y x al cuadrado. Más 2 por 4, 8x por y, no puedo hacer nada. Y acá simplemente lo dejo expresado, y cuadrado. Esta expresión es equivalente a este cuadrado de binomio, ¿sí? Es el trinomio cuadrado perfecto que le corresponde. Bien. ¿Qué pasa cuando en lugar de una suma tengo una resta? Lo mismo con un ligero cambio. Esto en sus casas, si quieren, lo pueden hacer. Yo, para no hacer tan largo el video, les adelanto que el resultado de esto es la misma expresión, pero el término que tiene 2 por a por b va a ir negativo. Este va a ir positivo. Esa es la expresión que corresponde, ¿sí? Bueno, ahora, las expresiones equivalentes pueden leerse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Son lo mismo. En algunos ejercicios nos va a convenir escribirlo de esta forma y en otros nos va a convenir escribirlo de esta otra. Entonces, tenemos que recordar que se puede leer en ambos sentidos. Acá lo escribí al revés, ¿sí? Son las mismas expresiones. ¿Por qué lo escribo así? Porque en este caso vamos a usarlas en este sentido. Vamos a tener posiblemente un trinomio cuadrado perfecto y vamos a escribirlo como el cuadrado del binomio. Tenemos que encontrar cuáles son esos dos valores que elevados al cuadrado nos dé esta expresión. Si pensamos que esto es a, recuerden que en el trinomio cuadrado perfecto está a al cuadrado. Entonces, para que nos quede 9 como resultado es porque a es 3. 3 al cuadrado es 9. Para que esto sea el término b cuadrado, quiere decir que b es x. Al elevarlo al cuadrado quedó x cuadrado. Para saber si esto realmente es un trinomio cuadrado perfecto, tenemos que comprobar que este término sea 2 por a por b. Si dijimos que a era 3 y b era x, resolvemos 2 por 3, 6x. Ven que se confirma que es el resultado. Eso quiere decir que esta expresión viene de, o es equivalente a, 3 más x al cuadrado. Vamos a probar en el caso de abajo. En este caso, a tendría que ser x para que el primer término quede x al cuadrado. En este caso, b tendría que ser 2, para que al elevarlo al cuadrado nos quede 4. Y este, que sería el término mixto, porque tiene la variable y tiene número, tenemos que comprobar si realmente es 2 por a por b. Bueno, 2 por x por 2 nos da 4x. No nos da 8x. Eso quiere decir que esto no es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Esta expresión no la puedo escribir como el cuadrado de un binomio. Esta sí. Perfecto. Esto nos da una herramienta más para resolver ejercicios. La herramienta es completar cuadrados. Si hacemos lo mismo que hicimos recién, tratamos de escribirlo como el cuadrado de un binomio, vamos a ver que no lo podemos escribir de esa forma. ¿Por qué? Porque esto no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Bueno, podemos escribir el cuadrado de un binomio y luego agregarle o quitarle algo para que sea equivalente a esta expresión. Entonces, lo que vamos a trabajar son los términos que tienen la variable. Si este es el término que tiene la variable al cuadrado, es porque a es x. Luego, el segundo término va a ser 2 por a por b. 2, a ya lo tenemos que es x. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué valor le ponemos a b para que esto efectivamente sea el segundo término? Bueno, para que nos quede 2x, obviamente este valor tiene que ser un 1. 2 por x por 1 es lo que nos va a dar 2x. Entonces, vamos a partir del hecho de que b
es 1. Vamos a escribir la expresión x, 1, y fíjense que hay un menos. Entonces vamos a usar la segunda fórmula de la que hablábamos, ¿sí? La que se refiere al cuadrado de una resta. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Miremos ahora qué pasa. ¿A qué equivale este cuadrado de binomio? Equivale a x al cuadrado menos 2 por x por 1 más 1 al cuadrado. Resolvemos un poco más. Más 1. Comparemos esta expresión con la inicial. X al cuadrado, bien. Menos 2x, bien. 1 y menos 8. Acá tenemos una diferencia. Esta expresión nos da 1 y esta expresión tenía menos 8. Entonces, fácilmente nos preguntamos qué le hacemos a este 1 para llegar al menos 8. Y lo que le vamos a hacer es precisamente restarle 9. Si yo a 1 le resto 9, ahí obtengo el menos 8. Entonces, a este cuadrado de binomio, si le restamos 9, resulta equivalente a esta primera expresión. Eso es lo que se llama completar cuadrados y en algunos ejercicios de algunos temas nos va a servir mucho. Por ejemplo, cuando queremos sacar las coordenadas del vértice de una parábola, ¿sí? Cuando se trabaje función cuadrática, además de otros ejercicios. Veamos una cosa más, diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados también se trabaja como expresión equivalente. Vean que tenemos una suma multiplicada por la resta, con los mismos elementos. Acá lo mismo. Los elementos son iguales, sin embargo el signo del medio es distinto. Esto se dice conjugado también, ¿sí? Y más 2 por y menos 2. Está multiplicado por su conjugado. No cambian los dos signos, cambia el del segundo nada más. En estos casos se repite lo mismo. Podríamos aplicar distributiva a ver cuánto da cada uno, qué expresión nos da, pero también podemos pensarla en forma general. Vamos a pensarlo en forma general, otra vez usando letras. Las letras nos permiten representar todo un conjunto de números. Entonces, si tuviéramos a más b, un número cualquiera más otro, por este primer número menos el segundo, y usáramos la distributiva, veríamos que nos da a por a cuadrado. A por menos b, menos a por b. Pues más por menos es menos. B por a, b por a, más por más, más. Y b por menos b, más por menos, menos. Y b por b, b cuadrado. ¿Qué pasa con estos dos términos? Que antes decíamos que eran iguales. Poníamos 2 porque los dos estaban sumando o los dos estaban restando. En este caso, uno está restando y otro está sumando. Se van a anular. Entonces nos va a quedar en definitiva a cuadrado menos b cuadrado. Por eso es que se llama diferencia por la resta de cuadrados. Esta expresión es equivalente a esta otra. Vamos a usarla en los dos casos. Acá tendremos que a es 3 y que b es x. Entonces, a cuadrado sería 3 al cuadrado menos b cuadrado, x al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 menos x al cuadrado. Esta expresión es equivalente a la primera. Lo usamos en el segundo. Y al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y al cuadrado menos 4. Esta expresión es equivalente a esta otra. ¿Siempre tenemos que usarla? No, depende del ejercicio. En algunos casos nos conviene usar esta expresión, en algunos nos conviene usar esta otra. Pero tenemos que saber que son equivalentes y que vamos a ser nosotras quienes elegimos cuál vamos a usar. Bueno, seguimos en contacto y seguimos repasando desde casa.